¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a lo que es la escuela de evangelismo de acá de Luz de las Naciones. Que el Señor les bendiga a cada uno. Déjenme decirles que para mí es un gran privilegio que el Señor me haya puesto en esta hora a compartir un tema, la verdad que muy bonito y a la vez un poco complicado, en el sentido de que hoy vamos a tratar de algo que esto viene surgiendo desde ya muy atrás y que viene siendo como una cadena y viene resurgiendo desde nuestros antepasados. Entonces, que el Señor les bendiga. Quiero hacer este tema bastante dinámico. Quiero que me acompañen con sus Biblias. Quiero que me acompañen a leer las Escrituras en sus Biblias electrónicas o en sus Biblias textuales. Pero ante todo, vamos a iniciar dándole la honra y la gloria al Señor. Amantísimo Dios, gracias Padre, en esta hora te estamos dando gracias por esta oportunidad de poder, Señor, llevar la luz, no solo acá, Padre Santo, a nuestra nación, sino que a todas las naciones que nos ven, que nos escuchan, y próximamente a muchas más naciones, Padre Santo, donde tú nos vas a abrir puertas, Padre Santo. Yo sé que este mensaje, esta palabra va a trascender, va a llevar paz, va a ser de edificación para cada una de las personas que lo van a escuchar, y las que no, abre tú los medios, Padre Santo, para que pueda llegar la palabra, para que pueda llegar tu palabra, Señor, a cada una de esas personas, de esas almas que lo necesitan y que lo anhelan y que lo están esperando, Padre Santo. Sé tú el que te manifiestes, el que hables a través de mi vida, y gracias, Padre Santo, por el tiempo. Amén. Bueno, amados hermanos, la verdad que, como les decía anteriormente, es un gran privilegio para mí estar acá compartiendo este tema. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre, ahorita hermanos, el tema de hoy es la liberación femenina. Y créanme, como se los decía anteriormente, yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué ese tema de liberación femenina? Pues yo soy hombre, entonces créanme que yo decía, pero este tema es un poco más como para que una hermana lo comparta, pero no, el Señor dice que los planes de Él son de bien. Entonces en el corazón de Él estaba que yo compartiera sobre este tema, y le decía al Señor, Señor, pero si tú me lo diste, entonces tú lléname de tu palabra, lléname de lo que tú quieras transmitirle, hablarle a tus hijas, a tus hijos, porque no solo es para nosotros, sino que es para todos. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a continuar. Y entonces acá yo les busqué una porción sobre lo que es una reseña de lo que es la liberación femenina. Entonces en la breve reseña, yo quiero que me acompañen ahí con la lectura. Entonces dice: el movimiento feminista, también conocido como movimiento por la liberación femenina o de la mujer, surgió en Europa a finales del siglo XVIII. A pesar de que ya
en 1970 la mayoría de las mujeres ya habían conseguido mejorar sus derechos, todavía está pendiente la total igualdad con el nombre de nivel, con el nombre a nivel político, social, económico y emocional. El movimiento feminista tuvo mayor aceptación en Gran Bretaña, en Estados Unidos. En estos dos lugares fue donde se dio la aceptación, o sea, lo adoptaron, lo aceptaron con una, o sea, sin ponerle tanto pero. Entonces, en Estados Unidos y en Gran Bretaña fue donde no, o sea, no le pusieron tanto pero para poder adoptarlo, porque a ellos les pareció, bueno, a las mujeres les pareció bien y lo consensuaron y lo adoptaron para ellos, no lo vieron como normal. Entonces dice, el movimiento feminista tuvo mayor aceptación en Gran Bretaña, Estados Unidos. Sus dirigentes eran cultas y reformistas, o sea que no eran mujeres sin estudio, mujeres, o sea, mujeres que no sabían de qué era lo que iban a tratar, a dónde se iban a sumergir, sino que dice que eran mujeres cultas y reformistas de la clase media. En 1948 más de 100 personas celebraron la primera convención sobre los derechos de la mujer, conducida por Lucrecia Mott y la feminista Elizabeth Cady. Entre sus principales exigencias solicitaron la igualdad de derechos, incluido el derecho al voto. Entonces vemos que ellas solicitaron la igualdad de derechos. ¿Por qué solicitaban eso? Porque o sea, la mujer anteriormente estaba privada de muchas atribuciones, de muchas libertades. Entonces ellas vieron que no era bueno. Entonces estaba bien de que se solicitaran algunas cosas, pero después ya no fue solo el derecho a la igualdad y derecho al voto, sino que ya empezaron a trastocar todo esto, y entonces ya se salieron, o sea, iban por buen camino, pero se desviaron del objetivo que tenían ellas. Entonces vemos de que acá hubo un movimiento donde no en todos los países lo adoptaron, sino que fueron pocos, y ellas solicitaban igualdad a los derechos que tiene el varón, y entonces ellas pedían una igualdad, que fuera lo mismo, que los mismos derechos que tiene esta persona, que yo también los pueda tener. Pero entonces ya trastocaron eso y se salieron del objetivo principal y primordial que tenía ese movimiento. Entonces esa es una pequeña reseña histórica de lo que era el movimiento, de lo que es el movimiento feminista. Pero yo le hablaba y le decía al Señor, Padre, le decía yo, pero yo no quiero hablar de ese modo, o sea, si les quiero, háblame sobre enfoque, o sea, yo le quería dar el enfoque bíblico, y entonces le decía al Señor, Señor, dame tú, lléname. Yo quiero darle el enfoque feminista, pero que sea tu palabra la que lo fundamente, que sea algo revelado, algo que tú hables a través de la Biblia. Entonces el Señor me empezó a dar, y la verdad que empecé a recibir, y
Y entonces vamos a leer acá en Romanos 1:23. Y la palabra de Dios dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Entonces vemos de que acá dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces vemos de que aquí se trastocó la semejanza, o sea, la gloria de Dios. Eso fue lo que se trastocó. ¿Por qué? Porque dice que primeramente nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él lo va a añadir. Entonces, cuando dice que cambiaron la gloria de Dios, entonces ya no, como les decía anteriormente, el enfoque que ellas le estaban dando a esa liberación fue un enfoque que estaba bien, pero porque buscaban una igualdad. Le habían puesto sus puntos y todo, pero trastocaron ese enfoque, porque después se distorsionó todo, se distorsiona todo el plan, y a raíz de eso entonces ya vienen ciertas cosas que nosotros vamos que voy a platicar a continuación. Entonces acá dice: esta es la primera manifestación de liberación femenina. O sea, acá vamos a hablar de una primera manifestación, o sea que eso viene ya con anterioridad. Entonces dice: ante la propuesta de la serpiente de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, aquí ya saben de quién estamos hablando. Eva tuvo la primera actitud individual de liberación femenina. ¿Y por qué Eva tuvo esa primera actitud individual de liberación femenina? Acá lo vamos a ver. Por la razón que ella estaba supuesta a tomar una determinación que no fue consensuada con su esposo Adán. Entonces acá vemos de que Eva tuvo la primera actitud de liberación femenina cuando ella tomó una determinación que no la tenía que tomar ella sola, de que ella se tomó la libertad de trastocar lo que el Señor les había dicho, de desobedecer al mandato del Señor, porque ella obedeció la voz de la serpiente y dijo: bueno, entonces total, yo aquí soy la ayuda de Adán, entonces yo puedo tomar, y fue tanto lo que le dijo la serpiente que ella se tomó la libertad sin antes consensuarla con el esposo y comió el fruto. Entonces ella estaba dispuesta a tomar una determinación consensuada con su esposo Adán, y equivocadamente se lanzó a tomar ella una determinación individual, comiendo el fruto del árbol del bien y el mal. Entonces acá vemos de que en Eclesiastés dice: mejor es dos que uno. O sea, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces vamos a que es mejor que la mujer, antes de tomar una determinación, se consense para poder tomar una determinación, para poder llevar a cabo lo que quiera hacer. Y entonces ya
entre las dos personas se decide mejor. Pero vemos que cuando Eva no le dijo nada a Adán, entonces lo que pasó fue la desobediencia. Porque si hubiera estado Adán ahí, entonces le hubiera dicho, pues eso no fue lo que nos dijo el Señor, entonces eso no es lo que tenemos que hacer. Pero entonces dice, Eclesiastés dice, es mejor dos que uno. La liberación femenina es un plan de Satanás con el cual hubo un alejamiento de Dios y hubo una disciplina. A través de esa liberación, de esa actitud individual que tuvo Eva, hubo un alejamiento hacia Dios. ¿Qué fue lo que hicieron cuando el Señor los estaba buscando en el huerto? Ellos se escondieron, dice que estaban tapados solo, y ellos estaban viendo que Dios no les encontrara, porque ellos se sentían desnudos. Entonces ellos se alejaron, se apartaron. Entonces ya no fue lo mismo que cuando hablaban, de que conversaban, me imagino que haber sido lindo eso. Entonces dice, hubo una disciplina la cual es la muerte. Y recuérdense que a raíz de esa desobediencia, entonces ellos se les fue quitada la deidad del Señor, y entonces ya vino, o sea, todo hombre y mujer tiene que dar una talla, dar el tiempo estipulado por el Señor, y después viene el descanso, ya sea para bien o sea para mal. Entonces eso ya depende de cada uno, depende de cada persona. Pero entonces lo que te quiero dejar claro, o te quiero dar a entender aquí, que dos es mejor que uno. Entonces una planificación consensuada entre dos, lo dice acá, que es mejor que una. Y eso lo dice la palabra en Eclesiastés. Entonces sigamos, hermanos. La liberación se puede manifestar de dos formas. Y yo le decía al Señor, ¿cómo así de dos formas? Y el Señor me decía, la liberación femenina en mí, en Cristo, y la liberación femenina en el mundo, contraria a la edificación del cuerpo de Cristo. Recuérdense que hablábamos anteriormente de Eva, y por esa actitud de liberación, o sea, esa actitud que ella tuvo de yo hago lo que me dijo la serpiente, y yo me siento libre para poder tomar y comer. Entonces hubo una consecuencia. Entonces la liberación femenina en el mundo, contraria a la edificación de Cristo. Recuérdense que anteriormente en la reseña había ciertos puntos que ellas querían tocar, pero se trastocó lo que ellas, el objetivo que ellas les querían dar, y ya pasaron a hacer algo diferente a lo que ellas trataban. Entonces ya fue una liberación femenina, o sea, que contraria a la edificación del cuerpo de Cristo. Y vemos acá que se equivoca en su totalidad. Es una equivocación, es una equivocación total a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces vemos acá que el Señor me decía que hay una liberación en Él y una liberación femenina en el mundo, que es todo lo contrario al plan de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a seguir, hermanos. Entonces acá el espíritu feminista lo que trata en el mundo es apagar la voz de Dios. La mujer es importante dentro del plan y juega un papel de suma importancia, porque la palabra hace referencia que hubieron mujeres. Ahorita vamos a ver varias mujeres
su libertad pues fue en Cristo, o sea, fue en Dios, fue en el Señor. Su confianza, sus planes, sus metas, todo estaba fijado en el plan de Dios, en edificar a su pueblo, en edificar a sus hermanos, en ser unas mujeres edificadoras, como lo dice la palabra, que la mujer sabia edifica y no es como la mujer insensata, que lo que hace es destruir, dice. Entonces, aquí vemos que la mujer es importante dentro del plan de Dios y juega un papel de suma importancia, porque la palabra hace referencia que hubieron mujeres como Débora. Entonces, cuando hablamos de Débora, yo les puse una pequeña referencia, más adelante vamos a ver que dice que Débora fue madre de Israel. También podemos hablar de Séfora, que es la esposa que fue la esposa de Moisés, que dice que era pastora, que cuando la encontró Moisés, ella pastoreaba, cuidaba, ella llegaba al pozo, el pozo es Cristo, y ella tenía, o sea, era pastora. Ese era su ministerio de ella. Vemos a María Magdalena, que fue tomada por evangelista. El ángel le habla y le dice, ahí vamos a ver más adelante. Es una pequeña reseña de cada una. Esther era una mujer agraciada. Recuérdense que Esther halló gracia y ahorita más adelante vamos a ver el por qué era una mujer agraciada. Entonces, sigamos, hermanos. Cuando la obra de Dios se distorsiona en la vida de la mujer, se distorsiona su obra dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de ser una mujer de bendición, o sea que la mujer va a ser una mujer, todo lo contrario, va a ser una mujer de maldición. Entonces aquí el Señor me decía, y yo le decía, Padre, pero entonces si hay, o sea, el Señor me hablaba y me decía, es la liberación femenina en mí, en Cristo, en Dios, y está también la liberación femenina que no viene de Dios. Entonces el Señor me daba o sea, me daba y me hablaba de que había mujeres que habían sido de bendición a través de la liberación en Cristo, la liberación en Él, en Dios, y que así como mismo habían mujeres que habían optado una liberación en Él, habían mujeres que también fueron de maldición, que optaron una liberación que no viene o que no fue conforme al plan de Dios. Entonces acá yo les puse diferentes personajes de la Biblia que adoptaron una buena y una mala liberación femenina. Entonces acá yo les coloqué acá la antítesis del feminismo en Dios. Entonces cuando vemos la antítesis del feminismo en Dios, cuando hablamos de la antítesis, hablamos de todo lo contrario, todo lo negativo a lo positivo que puede tener una persona. Entonces el Señor me hablaba de Débora, de Esther, de Abigail y de María. Entonces cuando hablamos de Débora, entonces el Señor me decía que lo contrario o lo antítesis era Jezabel. Entonces también ahorita que hablemos más adelante de Esther, entonces vamos a ver que la antítesis es Atalía. O ahorita que más adelante que nosotros veamos y hablemos de Abigail, vamos a ver que la antítesis o lo contrario es Dalila. Y la antítesis
de María Magdalena es Salomé. Y entonces vamos a hablar un poco de cada una por el tiempo, hermanos. Y ahorita vamos a ver mujeres que manifestaron una liberación femenina en Dios. Acá podemos ver a Débora. Cuando hablamos de Débora, hablamos de que fue juez y madre de Israel. Entonces, Séfora fue una pastora que daba la vida por sus ovejas. Esther fue agraciada, tuvo el favor del rey. Dentro de la iglesia se necesitan de la gracia de la mujer, como Israel necesitaba de la gracia de Esther. También fue una mujer liberadora de su pueblo por medio de la intercesión. Vemos que la intercesión juega un papel muy importante dentro de la liberación, y fue un papel importante que a raíz de eso el pueblo de Israel fue libertado. Abigail, la prudencia de Abigail rescató a su casa de la muerte. Esta libertad es buena cuando el objetivo es agradar a Dios, pero cuando el objetivo es el mismo objetivo que tiene el mundo, se distorsiona la obra de la mujer en la iglesia. Vemos que también esta mujer fue una mujer prudente, y la prudencia rescató a toda la casa, porque el rey David él llamó a determinada cantidad de hombres y iba a arrasar con todo, porque porque Abigail fue prudente. Entonces se cumplió el plan de Dios. Se cumplió el plan de Dios. Las antítesis de la liberación en Cristo. Entonces acá yo le voy a dar un poquito más de enfoque, y ustedes van a ver las comparaciones de la mujer que actúa conforme el plan y el propósito de Dios, y la mujer que no edifica, la mujer que es necia, que es insensata, la mujer que actúa conforme a su ego, a su propio yo, a lo que ella quiere y no a lo que Dios quiere. Entonces podemos ver que acá yo le puse las antítesis. Entonces vamos a hablar un poquito de Débora, y necesito que me acompañen en sus Biblias y que me ayuden con la lectura en Jueces 5:7. Bueno, entonces yo quiero que me acompañen y que en sus Biblias textuales o electrónicas, que me acompañen a Jueces 5:7. Dice: ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Entonces, cuando hablamos de Débora, hablamos de que fue juez, porque ella juzgaba al pueblo, y fue madre de Israel. Entonces, dentro del pueblo de Israel, del pueblo de las mujeres, entonces vemos que hay hermanas que pueden dar un buen consejo. Y dice, las viejas tienen que ser madres y aconsejar a las jóvenes, así lo dice la Biblia. Entonces vemos de que dentro de la iglesia, cuando una hermana mayor ve o sea, se le acerca una niña o una jovencita con un problema, entonces y se los comparte, entonces nosotros dice que las hermanas dice que tienen que ser madres y que tienen que aconsejar como que si fueran hijas a las niñas.
y así edifican. Y recuérdese que también dice la palabra que se tiene que instruir al niño, al joven, para que cuando sea viejo, entonces cuando una jovencita está pasando por un problema X, entonces la hermana tiene que cumplir el papel de madre, porque a veces las jóvenes no tienen pero ni la más mínima, no le tienen ni la más mínima confianza a la madre para pedirle un consejo, porque está pasando por determinado problema. Y entonces a veces no le tienen la confianza, pero se le pueden acercar a la hermana que ministra. Entonces a la hermana administradora, entonces se le pueden acercar, y la hermana tiene que ser una mujer sabia, una mujer prudente, tiene que ser una mujer sensata y poderle dar un consejo conforme a la palabra a la niña, a la joven. Y a veces no la tiene que ver como la hermanita, como un integrante más de la iglesia, sino que aquí dice, o sea, que tiene que ser madre para aconsejar, como una madre, como que si fuera su hija, su propia hija. Así se tiene que aconsejar, darle un buen consejo, no un consejo que vaya a llevar a esa niña a la destrucción. Entonces acá vemos que la antítesis es Jezabel. Y necesito que me acompañen con sus Biblias a Apocalipsis 2:20. Entonces dice: pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y conduce a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas y a ídolos. Entonces vemos de que Débora era madre de Israel, y ella daba un buen consejo. En cambio, cuando hablamos de Jezabel, dice que Jezabel era una mujer impía, seductora y antiprofética y idólatra. Entonces vemos que Jezabel lo que trata es de distorsionar la mente, de distorsionar el plan de Dios, de distorsionar. A ella no le va a interesar si es la hermana, la pastora, si es la hermana líder, si es una niña. Entonces ella va a tratar la manera de dar un consejo erróneo, un consejo que no va acorde al plan de Dios. Entonces, sigamos, hermanos. Acá vamos a hablar de Esther. Cuando hablamos de Esther, dice que fue una mujer agraciada, tuvo el favor del rey dentro de la iglesia. O sea, cuando hablamos de Esther, recuérdense que Esther obtuvo el favor del rey y entró a donde el rey estaba y no podía entrar, pero ella dio gracia ante el rey. ¿Y qué fue lo que le, o sea, que le concedió? Le dijo cuál era el motivo, lo que ella necesitaba, y ella se manifestó. Y agradó al rey y le dijo: pídeme lo que quieras, le dijo, y le dijo la mitad, y casi que se lo da todo. Entonces ella halló el favor del rey. Y dentro de la iglesia se necesita la gracia de la mujer, como Israel, necesitaba de la gracia de Esther. También fue libertadora de su pueblo por medio de la intercesión. Entonces vemos de que cuando hablamos de Esther, hablamos de una mujer que encuentra gracia con el rey, que haya gracia, que haya favor, que no solo fue, si halló gracia, halló favor del rey.
Y cuando vemos que hablamos de Esther, hablamos de la iglesia y del rey Asuero, hablamos del Señor, de Dios, del Señor. Esa es la imagen. Y también cuando hablamos de Esther, recuérdense que a través de la intercesión el pueblo fue libertado. Recuérdense que el pueblo estaba oprimido, pero el pueblo de Israel fue libertado. Y cuando vemos y hablamos de Esther, hablamos de Israel, hablamos de la novia, hablamos del esposo que un día va a venir y va a venir a casarse con la novia, con la agraciada, con la que hay el favor de Dios. Esa es la mujer que haya gracia, que haya favor de Dios. Entonces, acá yo les coloqué que la antítesis de Esther, o lo contrario, es Atalía. Entonces vamos a sus Biblias y necesito que me acompañen en la lectura, amados hermanos, a segunda de Crónicas 22 del 1 al 22, 1-5. Segunda de Crónicas, no. Segunda de Crónicas, no. Vamos a ver, Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22 del 1. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores, por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén, y un hombre de su madre, y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue consejera para que hiciera lo malo, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de sus padres, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Anduvo también conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y hacer guerra contra Jezabel, contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram. Entonces vemos de que cuando hablamos de Atalía, dice que ella destruyó a su propia familia. Entonces vemos de que a veces hay Atalías dentro de la casa hasta dentro de la casa de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que destruyó a su propia familia. Entonces cuando hablamos de familia, hablamos de hermanos, hablamos de primos, entonces cuando hablamos de hermanos tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que los destruyó por la ambición del poder, usurpando y matando. O sea que cuando hablamos de Atalía, a ella no le importa. Ella lo que está es influenciada por un espíritu de poder, un espíritu usurpador y un espíritu de muerte. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y que el Señor nos ayude a discernir, ¿va? También vamos a hablar de Abigail. Entonces, Abigail, vamos a ir a Samuel 25:23. A primera de Samuel 25:23. Acompáñenme con sus Biblias, hermanos. Primera de Samuel 25:23. Entonces, en el nombre del Padre vamos a leer Primera de Samuel 25:23. Espero que ya lo tengan. Entonces dice: cuando Abigail vio a David, se dio prisa, dice, y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro, dice, se humilló delante de David y se postró en tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva hable y que escuches las palabras de tu siervo. Te ruego que mi Señor, que no hagas caso, te ruego a mi Señor que no hagas caso. Entonces, cuando vemos acá y hablamos de Abigail, entonces vemos que la prudencia de Abigail rescató a su casa de la muerte. Ella rescató a su esposo. Porque el rey David, a través de que él le hizo un desplante a unas personas que él envió, entonces no los trató bien. Entonces ellos fueron con la noticia al rey David y era como que si a él se lo hubieran hecho. Entonces fue tanto el enojo de David que iba a destruir en su totalidad, no solo a él, sino que iba a destruir a toda su familia. Y por eso, hermanos, ustedes también tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen, con su caminar, porque nosotros arrastramos a las familias, arrastramos a nuestros hijos, arrastramos a nuestras esposas, y entonces puede venir destrucción a nuestros hogares. Todo lo que fue de bendición se puede, lo podemos convertir, podemos hacer como esto es una servilleta. Cuando la agarramos, qué bonita, y tiene muchas utilidades y nos sirvió para mucho. Y sí, pero en un momento que de desobediencia y que nosotros caemos o que le fallamos al Señor, nosotros podemos hacer todo lo bueno que nosotros hicimos dentro del plan del Señor, y lo podemos y hacemos esto, y entonces todo lo bueno que nosotros hicimos lo botamos, lo tiramos a la basura. Entonces también nosotros tenemos que ser buenos sacerdotes de casa, buenos sacerdotes del hogar. Pero bueno, sigamos, hermanos, que el tiempo no está muy escaso, va muy rápido. Entonces dice: rescató a su esposo de que el rey lo matara. Entonces la mujer sensata defiende a su esposo. La santa habla sus problemas con personas. La sensata habla sus problemas con personas que la van a ayudar, a edificar, a resolver. Reconoce que tiene una importancia femenina y reconoce la importancia también de su esposo, y busca ayuda con el anciano, hasta, a veces las hermanas buscan un consejo erróneo, y lo buscan con amigas, pero lo poco que hacen es buscar el consejo de una persona sabia, que le va a dar el consejo conforme a la palabra del Señor. Pero cuando es una mujer Abigail, entonces dice que su refugio es un anciano, el pastor,
o, o la persona que está encargada, la hermana, de los hermanos ministradores, las hermanas ministradoras. Entonces se refugian en Cristo porque van a recibir una palabra conforme al Señor. Entonces yo les colocaba acá sobre la antítesis de Dalila. Entonces Dalila dice que Dalila, Jueces, acompáñenme así rápido a Jueces 16, 18. Espero que estén buscando en sus Biblias Jueces 16, 18. Ahí vamos a seguir con la lectura. Jueces 16, 18. Entonces, dice la palabra: viendo Dalila que le había declarado todo lo que había en su corazón. Cuando hablamos de que le había declarado todo lo de su corazón, estamos hablando de Sansón. Mandó a llamar a los príncipes filisteos, diciendo: venid pues, venid una vez más, porque ya varias veces, recuérdense que Sansón le había dicho que aquí está mi fuerza, pero le había mentido y no le había dado la clave. Entonces dice: venid una vez. Dice: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces vemos que acá Sansón se abrió. ¿Pero a través de qué? A través del engaño. Entonces los príncipes filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. O sea que cuando vemos que hablamos de que le trajeron el dinero, era codiciosa, le gustaba el dinero. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas. Cuando hablamos de 7, hablamos de perfección. Recuérdense que el poder, lo que le daba la fuerza a Sansón era su cabellera. Entonces, cuando hablamos de las 7 trenzas, hablamos de que el Señor se perfeccionaba en el poder que Él le había dado. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de sus sueños y sabemos qué fue lo que pasó. Él ya no pudo hacer nada, perdió sus fuerzas como una persona como con 3, 4, 5 filisteos de los más robustos encima. Él ya no pudo hacer nada. Pero si él no se hubiera abierto a ella, hubiera actuado conforme al plan de Dios, hubiera sido otra cosa. Entonces vemos de que Dalila lo entrega a sus enemigos. Y esa es o sea, cuando vemos a Abigail rescata de la muerte. Ella es una mujer que es de bendición para su familia, para sus hermanos, para la gente. Y cuando hablamos de Dalila, es todo lo contrario, porque Dalila, Abigail, a través de su prudencia, él rescató a su esposo de la muerte. Y cuando hablamos de Dalila entregó a su amado, a ver si lo quería, pero ella entrega a sus enemigos. Y vemos aquí que el caso de una mujer insensata. Ella no busca ayuda, aunque esté con su esposo, lo critica. Cuando hablamos de lo critica, habla mal de él, lo ponen mal. Y ahí anda hablándole a las personas: es que mi esposo no me abraza, mi esposo no me besa, mi esposo no aquí. Hasta a veces se abren y empiezan a hablar intimidades, de las cuales lo que hace, aquí vamos a ver, ella no busca el buen consejo, o sea, lo entrega en manos de los enemigos, lo entrega en manos de los filisteos. Y cuando hablamos de los filisteos, recuérdense que después Sansón fue preso, o sea, en las manos de sus opresores, para que lo vistan de vergüenza. ¿Cómo andaba Sansón? Andaba desnudo, andaba todo
andaba mal y lo pusieron a mover al pobre Sansón le fue mal. Pero eso es lo que, esa es una mujer Dalila. Esa es una mujer que en vez de cuidar a su familia, a su esposo, en vez o sea, lo entrega a manos filisteas. Entonces vemos de que Abigail, mujer prudente, rescata, y Dalila lo entrega a manos filisteas a su esposo. Y no le importan las consecuencias. Entonces aquí vemos la antítesis de María Magdalena en Mateo 28:5. Aquí vemos a María Magdalena en Mateo 28:5. Vemos que María Magdalena fue una mujer usada por Dios. Entonces en Mateo 28:5 dice: entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, les dijo. Vamos a ver. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis, le dijo, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y bendecid a los discípulos que ha resucitado entre los muertos. Entonces vemos de que María Magdalena, el Señor habilita a María como evangelista por la palabra dada por el ángel. Desde ese momento María fue habilitada para ir y llevar el mensaje de las buenas nuevas de que el Señor había resucitado y que ya no lo buscaran entre los muertos porque había resucitado. Entonces, cuando la mujer tiene sano su corazón, es una mujer consejera que da a luz a Cristo, por lo que lo anuncia. Entonces, cuando vemos a María Magdalena, entonces hablamos de que María fue una mujer evangelista. El Señor la habilita para que anuncie las buenas nuevas, para que ella lleve el mensaje de la palabra. Y también está la antítesis de María, que es Salomé. Entonces vamos a Mateo 14:6. Acompáñenme sus Biblias. Mateo 14:6. Entonces, rapidito vamos a leer, hermanos, que el tiempo nos está avanzando. Dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Solo oigan lo que la madre le dijo a la hija. Entonces vemos de que esta era una madre, o sea, a veces las madres tienen que tener cuidado de los consejos que le dan a las hijas, porque si no, entonces estamos hablando de madre de Herodías, madres Herodías, que le dan malos consejos a las Salomés. Entonces solo lo que pidió solo lo que pidió Salomé, la Salomé diría nuestro pastor. Que Dios lo bendiga, a nuestro pastor, y que el Señor lo siga usando grandemente, a nuestro pastor Pedro Legrand. Y vamos a seguir. Entonces vemos que cuando hablamos de Salomé, pero la mujer que está en el mundo se convierte en tinieblas, apagando así la voz de Cristo en su entorno. ¿Por qué? Porque recuérdense que el que llevaba el mensaje
el que estaba dando el que llevaba el mensaje era Juan el Bautista. Entonces, si mataban a Juan el Bautista, según ellas, o sea, con eso apagaban la voz de Cristo. Entonces, la antítesis de María, la evangelista, es una Salomé, porque una lo anuncia y la otra lo que quiere es apagar la voz, que el mensaje no sea llevado. Recuérdense que el objetivo de Juan y por lo que estaba acá era porque él estaba preparando el camino para que viniera el Mesías, o sea, para que viniera nuestro Cristo. Pero bueno, entonces Salomé lo que busca es apagar la voz de Cristo en el mundo. ¿Y cómo lo apaga? ¿Y cómo apaga la voz Salomé? Pidiendo que hayan abortos. Esa es una. Eso es parte de la liberación feminista del mundo. Eso es lo que es cuando vemos de que ahí están las mujeres, apoyen al aborto. Entonces esas son mujeres Salomés. 2, pidiendo que haya libertad de género. O sea que lo que hace fulano yo lo quiero hacer y entonces yo ando con menganita porque total somos libres, entonces ya andamos de la mano, ya. Entonces ahí entra el tema de que hablaba la hermana de LGTB. Entonces ya entran otros temas, aunque a raíz de la liberación femenina se empieza a dar lo que es esa liberación de las mujeres que andan una con otra. Entonces ellas quieren, o sea, 3, del lesbianismo, perdón, no se me venía. Cuando dicen pidiendo que haya libertad de género, entonces ya ahí entra el lesbianismo. Ya yo quiero andar, o sea, ya me gusta fulanita, yo ando con ella y entonces ahí vemos que en la calle andan las mujeres y no les importa que anden las niñas, y pasan las niñas viendo que ahí andan las dos ahí de la mano y vayan a besarse en nombre. Entonces vemos de que ahí dice. Entonces 3, pidiendo que a las niñas se les enseñe educación LGTB. Desde que son niñas ya les quieren enseñar todos esos movimientos para despertarles, para meterles cizaña, para distorsionar el plan de Dios para esos niños. Entonces a través de ese movimiento LGTB, entonces ya quieren distorsionar el plan de Dios en esa juventud, en esa niñez. Y 4, diciendo que el aborto es normal. ¿Cómo es eso que ellas piden que el aborto es normal y no Dios eso fue lo que Dios bendijo a Eva, que le dijo que ella iba a tener sus hijos, multiplicar, llenar la tierra? Y entonces es algo que con el que el Señor bueno, es cierto que el Señor maldijo a Eva, pero también es una bendición que una madre sienta al bebé por 9 meses, por 8, por 7, como sea. Pero, o sea que ellas quieren, dicen que el aborto es normal, pero ellas con 4 o 5 niños ahí y pidiendo que un aborto sea normal. Entonces, pero bueno, sigamos. Entonces, la libertad femenina en Dios es necesaria para que el fluir de la mujer sea proclamado, para que en el fluir de la mujer sea proclamado Cristo. Cuando el objetivo es el mismo objetivo del mundo, se distorsiona la obra de la mujer en la iglesia. Entonces vemos ahí las comparaciones de Débora, y entonces ahí ya vimos varias. Vimos la liberación femenina en Cristo y la liberación femenina conforme al mundo, conforme a lo contrario, a lo que no es el plan de Dios. Entonces ahí vemos de que cuando que hay mujeres que como María, como Débora, como Séfora, entonces son mujeres que actúan o caminan conforme al fluir de Cristo. Entonces ese liberalismo es bueno,
pero cuando no se distorsiona, entonces anda o sea que ya la mujer anda mal, ya la mujer no anda haciendo las cosas, ya no hace las cosas bien, ya no anda agradando, ya no, el querer agradar a Dios se le olvida, el querer agradar a la persona que le dio la vida se le olvida, y entonces ya andan pensando en cosas diferentes, ¿ves? Cosas que no van a venir a edificar su vida. Sigamos, hermanos, cuando una mujer obtiene una libertad verdadera en Dios, se convierte en un ejemplo de bienestar para su entorno. O sea que cuando una mujer obtiene esa libertad en Dios, entonces todo su entorno ella va a querer, o sea, es más, son esas hermanas Débora, son esas hermanas Séforas, entonces lo que son esas hermanas que van a querer ver el bienestar no solo de su casa, sino que van a querer ver el bienestar de las personas que la rodean en su entorno, en su casa, en su familia, acá afuera. Un Dios te bendiga. Aquí en la iglesia es una mujer que se mete, que busca, que fluye, que es una mujer que trata la manera de buscar la presencia del Señor, que se sumerge a la palabra, que se sumerge a la adoración, que se sumerge al plan de Dios, a lo que Dios tiene y quiere para su vida. Entonces vamos a leer, aquí yo les coloqué sobre Miriam la profetisa, que está en Éxodo 15:19. Éxodo 15:19. Pero leamos, hermano, espero que me acompañen en la lectura. Dice: porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar, pasaron sobre el mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Entonces, cuando vemos, cuando les hablaba de Miriam, entonces cuando hablamos de Miriam, Miriam es una mujer que es ejemplo para sus demás hermanas, para acá dentro del cuerpo de Cristo, para acá dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una mujer que, como les hablaba, se sumerge, es una mujer agradecida, es una mujer que cuando el Señor la libertó, entonces se vuelve ejemplo para sus hermanas. ¿Por qué? Porque se mete, fluye, danza, le da gracias al Señor. Ella no le importa qué está pasando a su alrededor. Ella lo que quiere es esa intimidad, sentir, decirle: gracias, Padre, gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás. El Señor se regocija y se goza cuando hay mujeres, cuando hay hermanas Miriam dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque son mujeres agradecidas, son mujeres que cambian el entorno de amargura. Recuérdense que ellos estaban oprimidos, estaban siendo esclavos, pero cuando Dios te saca de esa esclavitud a libertad, entonces tú te vuelves y tu corazón es como el de Miriam. Tú cruzas ese mar, porque el Señor, a pesar de que tú lo ves como maldición, porque ya sientes que se te viene encima, el Señor lo abre y te hace caminar por tierra seca, hermana. Y entonces cuando el Señor te hace, cuando tú entiendes que el Señor fue el que te sacó de ahí, entonces tu corazón se vuelve como el de Miriam. ¿Por qué? Porque es un corazón agradecido, un corazón que cuando sale de esa esclavitud agradece. Dice que ella agarró su pandero y danzaba, dice, y dice salieron tras ella, dice, todas las mujeres. O sea que tú te vuelves, hermana, una mujer, una Miriam ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ellas ven tu gozo, ellas ven
de qué manera tú te agradas, tú te entregas al Señor, entonces pasa lo que dice aquí en la palabra, y dice que dice, y las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. Entonces ellas ven tu ejemplo, y ellas corren detrás de ti y danzan. Y yo me he dado cuenta que hay mujeres Miriam dentro de la congregación, porque cuando el Señor, que son agradecidas, que es más, cuando la danza, o sea, que el fluir de la danza es tan bendecida, entonces todas son bendecidas, pero cuando cuando el Señor se manifiesta poderosamente, es más, danzan aquí todas las hermanas. Entonces el Señor va a levantar a mujeres Miriam, que después de estar oprimidas, se vuelven mujeres Miriam agradecidas. Pero porque eso es lo que yo he visto, hermanos, y lo que el Señor me ha hecho sentir, de que hay mujeres Miriam dentro de la congregación, y que Dios bendiga a cada una de las hermanas, porque su corazón se goza. Yo he visto cómo las hermanas se hacen rueda, y entra una, y en la rueda le danzan al Señor, y es una total alegría, es una total felicidad, como Miriam lo manifestaba después de que el Señor los libertó, los hizo pasar por tierra seca, y adoraron y le glorificaron al Señor. Sigamos hermanos, hermanas, que el tiempo ya me tiraron luz verde, no, luz que amarilla. Entonces Juan 8:36, vamos a leer Juan 8:36. Juan 8:36. Entonces dice: Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, amadas y amados, dice que si el Hijo los hace verdaderamente libres, entonces dice que ustedes serán libres. Y recuérdense que quién es el que da la libertad, es Cristo. Y no dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La libertad, yo soy su libertador de esos yugos, de esa tristeza, de ese odio, de lo que te acongoja, de lo que te aprisiona. Entonces, si en Cristo tienen libertad, serán verdaderamente libres. Porque si Cristo no es el fundamento, es una falsa libertad llena de dolor. Entonces cuando la libertad verdaderamente está en Cristo, entonces pasa lo que le hablábamos de Miriam, de que es una total alegría, es un cambio. Hasta la gente lo nota, hermanos, hasta la gente lo nota, hermanas. Y ustedes pueden llegar a ser ejemplo, porque a raíz de su testimonio, ustedes van a poder alcanzar. Solo con el ejemplo ustedes alcanzan almas, sin necesidad de ustedes ir a dar la palabra. Imagínense que dando la palabra es un total y verdaderamente cambio en esas personas. Entonces vamos a seguir, hermanos, que la verdad que me quiero despedir con este versículo que está en Juan 8:31, y quiero que me acompañen. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces aquí la verdad que mejor explicado y mejor resumido ya no se puede, hermanos. Porque dice: y conoceréis, dice, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. O sea que cuando nosotros conocemos a Cristo, la verdad se hace rema en nuestras vidas. Y a través de Cristo viene la libertad. A través de Cristo vienen las Séforas. A través de Cristo vienen las Déboras. Y así sucesivamente el Señor hace y cumple la obra de la cual el Señor está llamándote a que
se cumple la obra de la cual el Señor te llamó. Se cumple el propósito en tu vida, se cumple lo que Dios, el plan de Dios se empieza a cumplir en la vida desde cuando tú conociste la verdad. El Señor empezó a obrar en tu corazón. Y entonces que el Señor me los bendiga, amados hermanos y amadas hermanas. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones, a sus vidas. Créanme que el Señor me estuvo hablando y entonces fue un tema el cual fue muy peleado porque ya estaba hasta preparado yo y todo, y vino a mi vida una etapa de malestar, y pasaron unas cosas ahí que me llevaron a una operación. Entonces por su infinito amor y misericordia aquí estoy con ustedes, y que el Señor los bendiga. Espero que atesoren lo que el Señor les habló el día de hoy, porque fue un tema muy peleado, pero el Señor es el que da la victoria. El Señor es el que no nos deja ni nos desampara. El Señor está en cada momento con cada uno de nosotros. El Señor es el que cumple lo que Él tiene que cumplir y hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor se manifieste como cada una de las siervas que lucharon, se esforzaron, fueron de bendición para ellos, para ellas, para sus vidas y para su pueblo. Entonces yo sé que el Señor va a cumplir su propósito y va a levantar mujeres como Séfora, como Débora, y como cada una de las que vimos el día de hoy. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en cada una de las hermanas. Que el Señor me las bendiga, que las guarde y que las proteja hoy, mañana y siempre. Y sigan adelante, síganse preparando, porque el Señor es un Señor de grandezas. Es un Señor poderoso, es un Señor que es fiel, que Él cumple sus promesas. Y que este mensaje que haya quedado grabado en sus corazones, que Dios me los bendiga. Mi nombre es Estuardo Marroquín. Bendiciones, y vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, en este precioso instante nosotros te estamos dando la honra, la gloria, y te estamos bendiciendo, y te estamos dando gracias por la palabra que tú diste a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, plásmalas, incrústalas, Padre Santo, en cada corazón. Te pedimos que tú seas, Señor, el que sigas levantando mujeres, Padre Santo, conforme a tu corazón. Bendice a cada una de las hermanas. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que harás en la vida de cada una de ellas. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, papito lindo. Amén y amén.